Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Adelante. Tengan muy buenas tardes, cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando en este momento. Qué bendición, amigo hermano, que tenemos la vida y la vida la tenemos para glorificar y honrar el nombre de Dios. Saludos a todos los que se dan cita para estar con nosotros. Es una bendición que ya estamos listos para tener la hora del poder. Gloria a Dios porque Él es bueno, Él es misericordioso con nosotros. Como dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y al que no tiene. Y gracias a Él estamos parados, caminando, haciendo nuestras labores. Gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga a todos aquellos que siempre tienen la atención para estar con nosotros en la hora del poder y esperando que cada hogar, cada familia tenga paz, tenga gozo y tenga alegría. Si hay alguien que está en este momento tal vez afligido, agobiado, triste, con alguna preocupación muy grande, vamos a pedirle al Señor que Él sea propicio a esa necesidad, a ese problema y que Él nos traiga en este momento la felicidad y el gozo para que cada uno de nosotros estemos listos para recibir el mensaje que Dios tiene para ahora. Es una bendición el tema de hoy. Así que Dios te bendiga, amigo hermano, cada hogar, cada familia, cada niño. Que el Señor Jesús ponga su mano sanadora en cada uno de ustedes. Así que le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, hermana Dina. Qué bendición nuevamente de estar aquí. ¿No? Así es. Bendición compartir la palabra de Dios. Así es. Los principios que hoy ha dejado en su palabra y más que todo la amonestación. Así es. Dios correcto. nos ama tanto que ha dejado en su palabra amonestaciones para que nosotros seamos diligentes en poderlas llevar a cabo. Así es. Puede llevarnos en oración nuestro Amén. hermano. Oremos, Padre Santo, Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo, Señor, pero con grandes expectativas. Sí, Señor. Sabiendo que hoy, oh Dios, tú nos vas a hablar. Sí, Que a Padre, través de tu gracias. palabra, a través de tus consejos, oh Dios, podamos nosotros enderezar nuestras vidas. Así sea, y caminar Señor. Por el camino seguro que tú nos invitas, Señor, Así a que es, Señor. sigamos. Gracias, Es cierto, Señor. es un camino angosto, pero es un camino seguro. Así es, Ayúdanos, oh Dios, que en la exposición de tu palabra tú seas levantado y que tu nombre sea engrandecido. Gloria a En Cristo Dios. Jesús lo agradecemos. Amén. Amén, Y amén. amén. Así es, amigos, hermanos, qué lindo. Gracias por la oración, hermanos. Que el Señor de verdad nos dé la bendición en este día que tenemos la hora del poder. El tema es maravilloso. Escudriñar diligentemente las exigencias de su ley. Ese es el tema. ¿Qué te parece? Escudriñar diligentemente las exigencias. ¿Hay exigencia, mi hermano? Amén. Las exigencias de su ley. ¿Cuán importante es? Puede ser que en esta mañana, en esta tarde, estamos hablando a alguien que ni nunca ha escuchado estos temas. Pero veamos en la realidad que no es un invento nuestro, sino es algo que el Señor ha dejado escrito para que nosotros de verdad pongamos atención. Así que vamos a empezar allí con
Isaías 42:6. Muy importante este versículo. Isaías 42:6 y dice así. Cuán importante es que leamos, amigo hermano. Tienes tu Biblia ahí, lee estos versículos porque son muy importantes. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te tendré por la mano, te guardaré, te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Muy importante este versículo, amigo hermano. Qué importante tiene este versículo, qué importancia. De hecho, hermana Dina, ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios. Cada hijo suyo te he llamado en justicia. En Cuando justicia. dice te he llamado en justicia es para que seas justo. Así es. Para que guarde la justicia. Y cuando hablamos de la justicia estamos hablando de una ley de Dios. Una ley que Él quiere que todo individuo que se someta a su voluntad la obedezca. Ajá. Dice, y te tendré, obedeciendo la justicia, sometiéndote a la justicia, te tendré por la mano. O sea, como dice, te agarraré de la mano. Así es, ajá. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz para las gentes. Oiga, y fíjese, yo leí el versículo que sigue, que es el 47, y mire lo que dice este versículo, 7, para que 7. nosotros seamos de verdad, fíjese, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques, Verso 7. sí, del mismo versículo, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tiniebla. Mi hermano, si nosotros no, o sea, hemos sido llamados en justicia, ¿verdad? Para todas las naciones. Entonces, si nosotros no hacemos conforme lo que dice este versículo, para que abras los ojos de los ciegos. Si yo me quedo solo yo con el evangelio y no lo comparto, hay un peligro porque no somos llamados a nada más a comer y a tener nosotros. De hecho, como pueblo escogido, aquí en mi versión, en el verso 6 dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Oiga eso, pues. Por luz, o sea, nosotros somos el pueblo del pacto. Así Yo he es. sido llamado a hacer un pacto con Dios. ¿Y en qué consiste ese pacto? Obviamente en guardar y obedecer sus mandamientos. Ese es el pacto. Así es. Entonces, nuestro deber como guardadores del pacto y como cabeza que Dios nos ha puesto, de hecho aquí dice, en mi versión habla acerca de que Él nos va a sostener de su mano. ¿Para qué? Para abrir los ojos, del verso que usted leyó. Exacto. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos. Oiga eso. Y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mis hermanos, Oiga. el mundo hoy en día está preso. Está preso, Hoy está ciego. Hoy el mundo está morando en tinieblas. Así es como está el mundo hoy. Entonces nuestro trabajo es abrir los ojos a ellos. Para eso Dios nos ha puesto como, aquí dice, depositario de su justicia. Así es. Entonces, mire qué importante es, porque estamos hablando ¿de qué estamos hablando, hermana Dina? De escudriñar diligentemente las exigencias de la ley, que no lo hemos hecho. Oh, exacto. Solo conocemos nosotros acerca de la ley que ya fue clavada en la cruz de Cristo, perdón, que ya fue clavada cuando vino Cristo en esta tierra, Él la clavó en la cruz del Calvario. Así es lo único es lo que sabemos. conocemos, ¿verdad? Pero realmente dice aquí, escudriñar diligentemente la exigencia de la ley. Y dice Isaías, te he llamado en justicia. Da la razón, ¿para qué? ¿Para qué? Te he llamado en justicia, ¿para qué? Para que seas un depositario de la ley de Dios. Ajá, y luego saques de las tinieblas a aquellos que no tienen este conocimiento. Ese conocimiento. Y abran los ojos, los entendimientos, el entendimiento, el ¿verdad? Nuestro ojo espiritual. Pero me gustaría, vamos a Isaías 1:10, porque ahí hay otra declaración, ahí mismo Isaías 1:10, hay una declaración que vamos a estar hablando. Isaías 1:10, dice la palabra de Dios. Así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios.
pueblo de Gomorra. Sí, amén. Wow. Siga leyendo. Y luego dice, oí cielos y escucha 11. el 11. El 11. Ok, ahora el 10, vea. Sí. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, de ovejas, ni de machos cabrillos. 12. ¿Quién demanda esto? De vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso, ¿qué dice? El incienso Me es abominación. me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asamblea. No las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Luego, Parémosle ahí. ok. Aquí el profeta Isaías está haciendo un llamamiento a un arrepentimiento verdadero. Así es. Y hoy nuestro trabajo es, de acuerdo a lo que leímos en Isaías 42, también es un llamado al arrepentimiento verdadero. Por eso él comienza, dice, príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Mire, Oí la palabra de oí Jehová. la palabra de Jehová, o sea, todo lo escrito. No ¿Verdad palabra que sí? de hombre. Oí la palabra de Jehová. Y lo otro es escuchar la ley de nuestro Dios. Así Bien, es. dos cosas importantes. Mis hermanos, hoy en día tenemos un gran problema. Estamos confrontados delante de un gran problema. Todo mundo, si es cierto, escucha la palabra de Dios. Si lee la Biblia, va a la iglesia. Pero hay algo bien importante. No solo es la Biblia. Y aquí dice, escuchad también la ley de nuestro Dios. Así es. No solo es la palabra de Dios, sino también la ley de Dios. Por eso hoy estamos hablando de escudriñar diligentemente las exigencias de la ley de Dios. ¿Por qué Así es. razón? Porque no solo es la palabra, sino también Es la santa ley de la Dios. santa ley de Dios. Porque dice él, que es lo que dice él, ya estoy harto. Ya O estoy sea, harto bueno, y de sacrificios, de ofrendas. Dice, todo lo que traes en vuestras manos es ¿para qué? Para mí dice que es venir a hollar mis atrios. ¿Qué es hollar los atrios? No es hacer la voluntad de Dios, sino hacer mi voluntad. Y mire qué importante. Le voy a leer este comentario, hermana Dina, aquí. Se llama edificación del carácter. Dice, no es algo liviano pecar contra Dios. No es algo liviano. no. ¿Verdad? Erigir la perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de su hacedor. ¿Qué es lo que prevalece cuando nosotros estamos pecando delante de Dios? Hacer mi voluntad. Eligiendo nosotros. ¿Verdad que sí? Y dice que conviene a los mejores intereses de los hombres. Está hablando de los hombres. Aún en este mundo, obedecer los mandamientos de Dios. Tal como dice Isaías. Oíd, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Dios y también escuchad la ley de vuestro Dios. Así es. Y conviene, por cierto, a su eterno interés someterse a Dios y estar en paz con Él. ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr reconciliarnos con Dios? ¿Cómo vamos a estar en paz con Dios? Guardando su santa ley. Obedeciendo, ¿Verdad que sí? su Obedeciendo santa la ley. Y dice, y mire por qué razón, dice, las bestias del campo obedecen la ley de su creador. Imagínese, Las bestias. las bestias. En el instinto que los gobierna. Ellos no tienen raciocinio, pero tienen instinto. Así y es. los gobiernan y obedecen la ley de Dios. Él habla al orgulloso océano. Mire, el océano, las aguas de los grandes océanos se someten a la ley de Dios y Dios les habla. Y dice, Amén, hasta amén. aquí llegarás, hasta aquí va a ser tu término. Hasta allí llega. Y no pasarás adelante. Y eso lo podemos leer en Job 38:11. Ahí lo vamos a leer. Ahí podemos leer nosotros eso. También dice, y las aguas obedecen su palabra con prontitud. Mire, hermana. Oiga las eso, aguas, oiga, las bestias, las aguas, las obedecen bestias. pronto. Y el hombre, El hombre con mire, raciocinio
Los planetas son gobernados en orden perfecto. En una gran armonía están los planetas, obedeciendo las leyes que Dios ha establecido. Mire, todo obedece a una ley. De todas las criaturas que Dios ha hecho sobre la tierra, solo el hombre se ha rebelado contra su Creador. Oiga, Qué eso. triste, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Qué triste. Sin embargo, posee facultades de razonamiento para comprender las exigencias de la ley divina y una conciencia. Miren qué importante, Y una ¿no? conciencia. Tiene un razonamiento Ajá. para comprender las exigencias de la ley divina y una conciencia para sentir la culpabilidad de la transgresión por una parte. Y la paz y el gozo de la obediencia por la otra parte. Dios lo hizo un agente moral libre, nos hizo libre a todos, para obedecer o para desobedecer. La recompensa de la vida eterna, un eterno peso de gloria, se le promete a los que hacen la voluntad de Dios, en tanto que la amenaza de su ira pende sobre los que desafían su ley. ¿Sobre quién va a venir el castigo? Sobre los que desobedecen. Sobre los que su ley. desafían a Dios. Desafían, imagínense. Por eso es que importante es escudriñar diligentemente las exigencias de su ley, hermano. Yes, yes. Qué importante. No sé, leamos Job 38:11. Ahorita leemos eso. Leamos Es Job súper 38:11. importante esto, Si lo ¿sabe? ponemos en la pantalla, Job Me encanta. 38:11. Dice así el verso 11. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasará adelante. Allí parará el orgullo de tus olas. Oiga eso. Hasta aquí llegarás. Hasta aquí Y llegarás. obedecen, ¿verdad? Y obedecen, hasta ahí nomás. Qué lindo Dios, ¿verdad? Y luego dice el verso, ¿qué? Sí, Ese es Job, estamos hablando sí, de Job 32. 38:11. 38:11, Job así es. 38:11. Qué lindo. Fíjese, imagínese usted si las aguas, el viento y todo le obedece como dice ahí. Oiga, y nosotros que tenemos un razonamiento que podemos saber cuál es el bien, cuál es el mal, qué es lo mejor para nosotros y qué es lo peor para nosotros, no tenemos esa obediencia. Qué triste, ¿no? Es Tenemos triste esa moral libre eso. para obedecer o desobedecer. Sí, correcto. Por eso dice al principio del comentario, no es algo liviano pecar contra Dios. Oiga, es que no es nada, no es nada, la gente, pero Se le hace fácil, ¿verdad? Pecar. se le hace fácil. Pero la pregunta es, como dice ahí, ¿será que nosotros como humanos entendemos esto? Entendemos que Esa es la pregunta. que nosotros, o sea, tenemos un raciocinio que podemos decidir en nuestro corazón. ¿Y será que tenemos las exigencias de la ley divina en nuestro corazón, en nuestra mente? Qué triste que nosotros no podamos entender eso. Pero bueno, en la realidad el tema es de esta tarde escudriñar diligentemente las exigencias de su ley. Cuán importante es. Sí es verdad que hasta hoy nosotros no habíamos puesto cuidado acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Yo espero que hoy... Tenemos un ¿verdad? razonamiento, Sí. eso es lo bueno. Tenemos un razonamiento y tenemos una conciencia. Ya, hoy podemos empezar, ¿verdad? Claro. Así es, esa es la bendición, que si hoy oímos su voz, no endurezcamos el corazón. Muy importante esto, cuán importante es para cada uno de nosotros. Pero Aquí, razonamiento, hermana Dina, para comprender las exigencias de la ley divina. Y una conciencia para sentir la culpabilidad. fíjate, eso era lo que yo quería comentar. ¿Será que nuestra conciencia está dormida? ¿Está en tinieblas que no entiende? No. ¿Será que no? Aunque estemos hundidos, hermana Dina, en las oscuridades más grandes, los fancos más grandes, siempre hay una conciencia que te dice. ¿Verdad que Está sí? señalando, te dice, interiormente te está diciendo cuál es tu problema. ¿Y cuál es tu problema? Que ha violado la ley de Dios. Exacto, entonces por eso yo dije, puede ser que hasta ahora no le habíamos puesto atención,
Pero yo sí creo que Dios siempre está atento, esperando que nosotros hagamos la decisión en el corazón. Lo triste es que Dios ya no puede hacer nada si nosotros no le damos la oportunidad a Él, ¿verdad? Si no abrimos Dios nos el puso corazón. una conciencia. Así es, ahí y para un nosotros, razonamiento. para que nosotros decidamos, ¿Verdad correcto, así es. Pero cuán importante es el tema de hoy verdaderamente, porque en Deuteronomio 30:16 también es interesante cómo Dios hace el llamado a nosotros. Deuteronomio 30, capítulo 30 y verso 16. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. 30:16. Sí, 30:16, este es 31. Ok, dice así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, Un mandato. que andes en sus caminos. ¿Y qué dice más? Y que guardes sus mandamientos y sus estatutos, sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Oiga, Hay una wow. condición para recibir las bendiciones. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Hay una condición. ¿Cuál es esa condición para que tú seas multiplicado? Para que vivas. ¿Cuál es la condición? Dice allí Primeramente, eso. ama a Jehová tu Dios. Esa es la primera condición. Esa es la primera. Segunda condición, que andes en sus caminos. Y tercera condición, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y Haciendo esto, hermana Dina, que es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Entonces dice, y Dios te bendiga, te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomar posesión en ella. O sea, entonces, es muy importante, es de vida o de muerte el tema, Amén. ¿verdad? Porque si nosotros no atendemos a este llamado que el Señor Jesús nos hace hoy, si no le damos la importancia que de verdad Él se merece. Por ejemplo, hoy en día, hermana Dina, podemos nosotros ver que dice, amamos a Dios, ¿verdad? Todo mundo ama a Dios. ¿Sí, Sí, o no? todo el mundo dice amar a Dios. Todo Pero es que mundo ama a Dios. una cosa es decir y otra cosa es No, obedecer. lo ama. ¿Verdad que sí? Lo ama. Pero mire, ahí está la segunda condición. Anda en mis caminos. La Anda pregunta en mis es, caminos. todos aman a Dios. Sí, todos amamos a Dios. Pero ¿andamos en sus caminos? Esa es la pregunta. ¿Qué es andar en los caminos del Señor? Es hacer la voluntad de Él. Que ya no sea mi voluntad como leímos acá, porque dice aquí, erigir una perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de Dios. Así Andar es. en los caminos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de pregunta Dios, es, correcto. ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo mi perversa voluntad? Cuando hablamos de perversa voluntad es porque hay un espíritu de demonio en nosotros. Así es. Y la tercera condición, ¿cuál es? Dice, guardes mis mandamientos. Eso es. Yo le pregunto a usted, ¿usted está guardando los mandamientos de Dios? Las 10 palabras de vida. Esa es una gran pregunta que usted tiene que responderse. Sí, es bien importante. Y este tema en la realidad no concierne solo a aquellos que verdaderamente decimos que amamos a Dios y que guardamos los mandamientos, sino a todo aquel que dice que ama a Dios, ya sea Amén. de donde venga. Amén. De Amén. donde venga. Me gusta lo que usted dijo. Sí. Concierne a todo aquel que dice yo amo a Dios. Así es. A él le concierne todo. Ahí, Sea quien sea. sea La quien denominación sea, que de donde sea, Así porque es, amén. Me gusta esto no eso. se puede de otra manera. Así es y así lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Sí, amén. Pero veamos lo que dice allí en Deuteronomio 6, capítulo 6, 6 al 7. Cuán importante es lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Deuteronomio 6, 6 al 7. Dice así, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mi querido amigo, querido hermano, eso es importante. Y la repetirás a tus hijos. Es que no es solo para que yo la sepa. Y hablarás de ellas, estando en tu casa,
andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Oiga, yo creo que Dios verdaderamente, Él es sabio. Se vuelve a repetir las tres condiciones. Así es. Amar así. a Dios Dice, sobre todas las cosas, esa es una condición. Luego dice, ahí dice, ahora no solo. Andando por el camino. Andando por el camino, así es. Andando por el camino. ¿Y la otra cuál es? Y luego, y la repetirá a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuáles? Los mandamientos. Ahora no solo para como padre o madre, no. Ahora también viene y repítela a tus hijos. Cuando estés en la casa o cuando andes en el camino o cuando te vayas a dormir, cuando te vayas a acostar, repite, Dios es amor y Dios nos ama. Por eso tenemos la bendición de que guardamos los mandamientos de Jehová. Eso bueno, tiene que ser así. De hecho, hermana, repitamos para ser completitos. Ahí en el 6.4, capítulo 6, verso 4. El verso 4 dice así. Se repite el mismo proceder de Dios. Así es. Dice así, el 6.4. Dice, oye Israel, para que pongamos cuidado. Sí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí, amén. Nuevamente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Primera y de condición. Toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy importante. Ahora sí, viene el 6, lo que leímos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Paremos ahí. Ahí es importante eso. Paremos ahí. Dice, y estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Ahí en el 6.1. Leamos el 6.1. De esa, amás, Señor. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Amén. Oiga, esto sí. Y el 2, siga el 2. Y dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, que tu hijo y el hijo de tu hijo tu nieto, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Sea en el 3. O sea, ¿cuán importante es esto? Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra. Oiga, cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Qué hermana precioso. Dina, ahí están todas las qué mensaje el repiten Señor. Nuevamente las condiciones. Oh, pero hermano, perdonen hermana Dina, perdone mi hermano Ben, sabía una cosa, pero eso era para el antiguo Israel. Ya, no eso iba a comentar. Ajá, eso no es para nosotros, podrá decir usted. Pero cuando nosotros vamos a dónde? A Hebreos. ¿Recuerda Hebreos? Yes. Hebreos capítulo 8 y verso 8, ¿qué dice? Después de aquellos días, del 8 al 10 en adelante, después de aquellos días, porque aquí habla que en el verso específicamente, cuando dice en el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está. Usted podrá decir, bueno, eso es para ellos. Son para los antiguos, ¿verdad que sí? Ajá. Pero, ¿qué dice Hebreos 8? Dice así, Hebreos 8:8. Let me see. 8:8, léale. Así que sí, del 8:8 dice, porque aquí está. reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Estamos hablando de la nueva dispensación. Muy importante. Digamos en el 9. Y el 9 dice así, porque no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé. Aquí estamos hablando de un pacto que hizo con Israel. Y lo leímos, ¿verdad? Sí, eso fue la antigüedad, pero siga leyendo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Vamos al 10. Wow. Hoy sí vamos al 10. Y luego dice el verso 10, por lo cual, miren qué lindo, ¿no? por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma. En el alma es en el corazón. En el corazón de ellos. Y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Oiga, Hermana Dina, esto, que ahí nace qué una pregunta. tremendo, ¿no? ¿Las Qué leyes tremendo. de Dios son para los antiguos? ¿Fue para los antiguos nada más? No, mi hermano. ¿O todavía están en vigencia hoy en día? Están en vigencia hasta hoy. Mire, hermana Dina, qué importante. Ahí es donde nosotros debemos de escudriñar diligentemente las exigencias de la ley de Dios. Y también recordando que Pablo dice que ahora el verdadero Israel es el israelita injertado, ¿verdad? El Israel espiritual. El Israel espiritual. O sea, nosotros somos, cuando nosotros hablamos de una descendencia, y les voy a decir a ustedes, muchas veces nosotros nos confundimos, ¿no? Porque recuerden, ¿no? ¿Quién es el padre de todas las generaciones? Pues Abraham. Abraham, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿no somos nosotros simientes de Abraham? Porque Claro, si de Abraham vienen todas es. las naciones, nosotros no somos simientes de Abraham, Así aunque es. nosotros, muchos dicen, somos el Israel espiritual. Sí, es cierto, yo no me aparto de esto, pero nosotros tenemos una promesa mayor que ser Israeles espirituales, porque somos de la simiente de Abraham. Así es, correcto. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Así que, Por así eso. como Abraham dice, guardó mis preceptos, mis estatutos, hoy en día la descendencia de Abraham, el real sacerdocio, porque es lo que somos el hoy. real ¿verdad? sacerdocio, Somos un ajá. real sacerdocio, Ajá. linaje santo, pueblo escogido. Hoy somos nosotros. ¿Usted cree, hermana Dina, que nosotros no está en común la ley de Dios? Claro. ¿No es para nosotros claro. entonces en el nuevo pacto la ley de Dios? Por supuesto que es lo mismo. Ella allí dice, ellos se rebelaron, ellos no obedecieron, pero está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos, no caigamos en el mismo problema de ellos, ¿verdad? De desobediencia. Aquí tengo un comentario bien interesante. Cristo triunfante, página 187, dice, Esdras, el sacerdote Esdras, se sintió inspirado por el Espíritu de Dios a escudriñar los libros históricos. Estamos hablando de libros, los libros que antecedieron, los profetas que estuvieron antes de él, y los libros poéticos de la Biblia, como por ejemplo los Salmos. Y de esa manera se familiarizó con el sentido y la comprensión de la ley. ¿Por qué nosotros debemos de leer las Escrituras? Para comprender el sentido de la ley. ¿Qué papel juega la ley en nuestras vidas hoy en día? Durante el cautiverio, en cierta medida se había perdido el conocimiento de la voluntad de Dios. Recuerden, que fue lo que hablamos. ¿Es mi voluntad perversa y maligna o es la voluntad santa y perfecta de Dios? ¿Verdad? Así ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se ha perdido hoy en día, hermana Dina? El conocimiento de la voluntad de Dios. Así es, correcto. Por eso el Señor Jesús dijo, en lo último, después de todo, cuando Él tuvo su ministerio en esta tierra, uno de los últimos discursos de Él es, Señor, hacer tu voluntad me ha agradado, así Fue es. uno de sus últimos discursos. Entonces dice acá, en virtud de esto, Esdras reunió todas las copias de la ley que pudo encontrar. Si nosotros queremos aprender realmente acerca de cómo escudriñar diligentemente la ley de Dios, vamos a Esdras. Esdras es un libro maravilloso para entender mejor este asunto. Así es. Hizo circular copias de ellas entre el pueblo de Dios. Hermana Dina, ¿no será eso oportuno para nosotros hoy? Empezar a circular esas copias de la ley de Dios. Sí, es bien y importante. llegó a ser el maestro de la ley y de las profecías en la escuela de los profetas. Miren, qué importante. Nosotros tenemos que ser un maestro de la ley, hermana Dina. Amén, Y nosotros así tenemos que es. conocer también las profecías, Sí, así es. ¿verdad? De la palabra de Dios. La palabra pura enseña así diligentemente por Esdras. Dio un conocimiento que fue invalorable para este tiempo.
Qué importante es ir a escudriñar el libro de Esdras. ¿Por qué razón? Nos vamos a hacer nosotros, como dice aquí, maestros de la ley. Recuerde usted, hermana Dina, cuando vino el Señor Jesús había maestros de la ley. Había un grupo que eran los maestros de la ley. Así es, así es. Parte de lo que era miembros del Sanedrín. Nosotros hoy también tenemos que hacer lo mismo. Oh, pero mi hermano, pero si el pueblo judío se perdió por guardar la ley, sí es cierto. ¿Por qué razón se perdió? Ellos se enfocaron específicamente, fueron maestros de la ley, pero no entendieron la justificación por la fe. ¿A través de quién? A través del Mesías revelado que a ellos se les estaba dando en ese momento, en esa dispensación. Así a es. ellos vino y ellos no le recibieron. Y ellos no le recibieron, Es cierto, correcto. estos eran maestros de la ley, pero como nosotros dijimos, acá hay tres cosas importantísimas que debemos de aprender como buenos cristianos hoy en día. Amén. Amén, qué lindo Dios, ¿verdad? Y allí mismo, como ahí lo que usted estaba leyendo, por eso allí en Isaías 8:20, Vamos a Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice así, cuán importante es lo que la palabra de Dios nos enseña. Isaías capítulo 8 y verso 20, dice así, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay un peligro, si no hablamos conforme lo que la palabra de Dios está escrito. Porque la Biblia dice que todas estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. Para nuestra admonición. Así. Hermana Dina dice a la ley. A la ley y al Un testimonio. punto. Miremos qué es la ley. Los israelitas guardaban la ley y eran maestros en la ley de Dios. ¿Verdad que sí? Así es. Pero la pregunta es, ¿y ellos tenían el testimonio de Jesús? Eso Por eso lo es que- a la ley. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Pues creer Su lo que palabra. él, claro, lo Su que palabra. él era, lo El que él vino a testimonio es que mostrar. todo lo que está escrito aquí, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo, pero por nuestro Señor Jesucristo. Así es, a la correcto. ley y al testimonio. Son dos cosas importantes. Por eso, al escudriñar diligentemente las exigencias de la ley, sí es cierto, pero también recuerden al testimonio. Porque si no está dicho conforme a la ley y al testimonio, ¿qué sucede? Mis hermanos, el pueblo de Israel vivió una gran oscuridad. Así es. Prácticamente vino su Señor, vino su Dios, y saben una cosa, no lo recibieron, ni siquiera entendieron. ¿Por qué razón? Porque estaban enfocados de que en la ley. O sea, en la ley. Y no solo la ley, lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que, o sea, al agregarle más, estamos haciendo bien. O quitarle, estamos haciendo bien. Claro. Mentira, la palabra de Dios es lo que es. Y hoy en día, hermana Dina, ¿cómo está el pueblo de Dios hoy en día? Pues yo Hoy en diría día, que estamos... yo digo, y puedo yo corroborar esto, que el pueblo de Dios sí está leyendo la palabra de Dios. Así es. Podemos decir esto, que el Evangelio, las buenas nuevas, el pueblo de Dios lo está leyendo. Y eso, gloria a Dios por eso. Así es. Pero hay algo bien importante. Pero no están escudriñando diligentemente las exigencias de la ley. ¿Por qué razón? Porque están viviendo en pecado. Sí. Porque están viviendo en transgresión. Hermano, yo no estoy viviendo en transgresión. Si yo leo la ley de Dios, voy a la iglesia. Pero mi hermano, ¿sabe una cosa? El Señor dice que tenemos que guardar todos sus mandamientos. Y oiga, interesante, porque fíjese que mire lo que dice allí en Isaías 42:21. Porque a veces nosotros decimos, nomás es uno, nomás Vamos que a no dice. 42, Dice así, 21. 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Wow. Isaías 42. 42:21. Ajá. Muy bien, vamos, leámoslo. Qué interesante. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley Y y engrandecerla. engrandecerla. Oiga, pues si Dios, Amén. fíjese, si Él se complació por amor, y es por amor verdaderamente, es por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Cuán importante es esto? Yo me pregunto, qué bueno es Dios que tiene tanta paciencia con nosotros, porque verdaderamente hay que ver la paciencia de Dios,
para que nosotros podamos entender esto. Mas este pueblo, dice el versículo 22, saqueado y pisoteado. Y más este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondrijos. Como que dicen cantinas. En cárceles, no. Y son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. Es interesante. Pero hace una pregunta ahí en el 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respeto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová? ¿Contra quién pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Ahí está. Amén. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Por qué esta gente andaba aquí? La palabra cavernas son cantinas de hoy en día, los bares de hoy en día, ¿verdad? Escondidos ahí en cárceles. Porque es lo que hacen uno, según uno que está disfrutando de la vida, lo que está haciendo es en una cárcel, envuelto. Es cierto, ando libre, pero encarcelado de mis pasiones, de mis concupiscencias. Comentando, hermana Dina, ese verso de Isaías, capítulo 42, 21. 42, 21. Mire qué dice al respecto del comentario inspirado. Dice, ser semejantes a Jesús, en la página 351. Dice, al cumplir toda justicia, o sea, Cristo cumplió toda la justicia, Cristo no llevó la justicia a un fin, ¿verdad? Lo entendemos de esta manera. Cuando Cristo cumplió toda justicia, Cristo no lo llevó a un fin. Cuando dice le llevó a un fin es a terminar. A terminarla, ¿verdad? correcto. Pues un fin es terminarla. Así dice, es. Cumplió todas las exigencias de Dios en arrepentimiento. El Señor Jesús se arrepintió. Fe y bautismo. El Señor Jesús se arrepintió, pero Él era pecador. Por supuesto que no era pecador, pero era necesario esa exigencia. Así es. Él tuvo que tener fe en ¿quién? En su Padre, en su Dios. Dios. Y Él cumplió los requisitos también bautizándose. Así es. Los pasos en la gracia, en la conversión genuina. Estos son los pasos: arrepentimiento, fe y bautismo. Esos son los pasos para una conversión genuina. Bueno, la pregunta es, ¿yo ya estoy arrepentido? Esa es la pregunta muy importante. Un arrepentimiento genuino del corazón. Así es. Que ya no vivo yo, sino Cristo viva en mí. Una fe que pase lo que pase. Yo estoy anclado, ¿dónde? En Jesús. En el fundamento que es Cristo Jesús. Amén, así es. Y un bautismo, ¿verdad que sí? Así es. Dice, en su humanidad, Cristo colmó la medida de las exigencias de la ley. Él vivió la ley en la carne. En la carne. Ajá. ¿Por qué razón? Porque Él fue maldito por mí y por ti. Así es. Él agarró el pecado tuyo y el pecado mío, y por eso se hizo maldición. Por eso dice aquí, Él cumplió con las exigencias de la ley y Él no era pecador. Fue la cabeza de la humanidad. Su sustituto, Él es nuestro sustituto y también Él es nuestro garante. ¿Por qué razón? Yo tenía que morir irremediablemente, pero Él vino y se puso en mi lugar. Y ahora Él es mi garante. Los seres humanos, al unir su debilidad, ahí está la condición, nuestra debilidad humana, a la naturaleza divina de Cristo, pueden llegar a ser participantes ¿de qué? De su carácter, de su gloria. El Señor Jesús es perfecto, santo, inmaculado. La ley es perfecta, santa. ¿Verdad que sí? Y justa. Y justa y buena. Es el mismo carácter de Dios. Así es. Entonces, mis hermanos, podemos ver nosotros que en Cristo todo eso se cumplió para que tú y yo, ahora, cuando lo recibimos a Él, ¿qué hace el Señor? Ponen sus mandamientos, ¿dónde? En nuestra mente. En nuestra mente y en nuestro corazón. Qué lindo, así ¿verdad? Así es, qué lindo Dios. Maravilloso Jesús, pero dice allí en Deuteronomio 28 y verso 1, dice así: acontecerá que si oyeres, o sea, Amén. El llamado de Dios, amigo hermano, es que
que si oyeres. Y hasta ahí nosotros podemos ver su amor, su misericordia. No nos exige, si oyeres. No dice, tienes que oír, no. Si oyeres, y acontecerá que si oyeres. Y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es una promesa maravillosa. El versículo, Ahí está la bendición. bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Gloria a Dios por eso. Este capítulo es el capítulo de la bendición, pero también de la maldición, ¿sabías tú? Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es maravilloso ver cómo Dios, con qué amor nos hace el llamado, pero no nos exige, no te exige a ti ni a mí, mi amigo, mi hermano. Somos nosotros los que vamos a decidir en nuestro corazón, por nuestra conciencia, por la conciencia. Así es, así es. Es que Dios es maravilloso, verdaderamente. Pero luego dice allí en Josué, capítulo 1 y verso 8. Ahí está lo que debemos de hacer. Es muy importante esto. Un esfuerzo especial que Dios nos manda que tengamos hoy. Yo siempre digo, cuán bueno es Dios, y si nosotros pusiéramos atención, solamente pusiéramos atención a su llamado. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, ahí está. ¿Qué más queremos, verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Wow. Mis hermanos, aquí tengo un comentario, ya para ir haciendo una conclusión. Palabra de vida del Gran Maestro, página 322, dice: Cristo no disminuye las exigencias de la ley. Él no vino a eso. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. Miren qué importante. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición para la vida eterna. ¿Cómo está eso, hermano? O sea, que la ley es la que te va a salvar. No, Cristo te salva. La ley, ¿qué es lo que hace la ley? Te muestra que eres pecador. Así es, así es. ¿Cómo Él lo presentó? Mire, en un lenguaje inconfundible, le dice al joven, ¿se acuerda al joven? Al joven rico, ¿verdad? Al joven rico. Ajá, le dice. La pregunta le dice, Señor, guarda los mandamientos. Señor, Leo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Para heredar la vida eterna, ¿Y correcto. el que le dijo? Guarda los mandamientos y vivirás. Guarda los mandamientos y vivirás. Entonces el joven rico le contestó: todos estos he guardado desde mi juventud. Desde niño. Desde mi juventud. Yo he guardado esto desde niño. Y le dijo el Señor: bien has hecho. Bien has hecho. ¿Y ahora qué le dice? Ahora le dice: como era rico, ve y vende todo lo que tienes y darle a los pobres. Amén. Y dice, haciendo esto tendrás vivirás y tendrás la vida eterna. Entonces, mi hermana, mire qué importante es esto. Mire cómo lo puso el Señor Jesús. La misma condición que en este caso al joven rico se le presenta, es la misma condición que se le requirió a Adán y a Eva antes de la caída. La misma condición. Ya ve, pues es que así el Señor nos espera. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso y lo que menos esperó del joven rico. La misma misericordia. ¿Cuál es? Perfecta obediencia. Perfecta obediencia a su ley. Justicia inmaculada. Son dos cosas. Perfecta obediencia y justicia inmaculada. Qué porque lindo. Sin santidad nadie verá a Dios. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio, porque estamos bajo el pacto de la gracia, como el que exigía en el Edén. Los mismos requisitos. Los mismos, así. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Qué lindo. No Dios. se puede odiar eso.
para un día estar con el Señor. Qué lindo, pero hablando del comentario que usted está diciendo, fíjese lo que dice en Salmo 103 y verso 17 y 18. Dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, amén, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué lindo. Misericordioso, 103 y verso 17 y 18. Dice, y su justicia, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, amén, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¡Wow! Un verso contundente. Esto es muy grande, ese versículo, ¿verdad? Qué lindo Dios, qué maravilloso es Dios. ¿El Señor Jesús disminuyó las exigencias de la ley? No. Bajo ningún punto de vista. Dice la Biblia que son los mismos, verdaderamente. Y allí en el Salmo 119 y el verso 10, qué lindo. A todos aquellos, amigos hermanos, todos aquellos que han muerto en el Señor, han obedecido estos preceptos. Con todo mi corazón te he buscado, dice David. No me dejes divagar de tus mandamientos. Amén. Mire qué pedido ese. Ni que piense, ni que yo dude. Es lo que está diciendo. Ni que yo divague, que piense que no están ahí. Al contrario, ¿qué es lo que dice? No me dejes, ¿qué dice? No me dejes divagar, ¿sí?, de tus mandamientos. Amén. Wow, Dios es bueno, Dios es maravilloso, amigo hermano. Pero cuán importante es que de verdad hagamos el pedido que David hizo. ¿Por qué? Porque verdaderamente es de vida o de muerte. En el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tus mandamientos, para no pecar contra ti. Entonces, mis hermanos, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, estamos pecando. Por supuesto, ¿sí o no? Por supuesto. Estamos en pecado. Estamos bajo la ley, mi hermano, verdaderamente. Ahí sí estamos bajo la ley. Ahí estamos bajo la ley. Claro. Nosotros, ¿qué andamos haciendo? Mancillando la ley de Dios. Es interesante porque verdaderamente a veces pensamos que los que obedecemos su santa ley estamos bajo la ley, pero no, amigo hermano, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos enseñe estas cosas. Y allí en Romanos capítulo 3:20 dice así, fíjate lo que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está, bien claro. Puede ser que tú digas, ya ves, y estás hablando, estás diciendo que hay que obedecer la ley, porque este versículo a veces se hace hablar de otra manera, ¿verdad? Pero no, mi amigo, mi hermano, dice la palabra, ya que por las obras de la ley ninguno se va a salvar porque guarda los mandamientos de Dios. Ya vimos aquí, los mandamientos de Dios son para mostrarnos el pecado. Dice este versículo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hay ley es que no hay pecado, ¿verdad? No hay pecado, sencillo. Bien sencillo. Pero ¿qué te parece? ¿Y dónde abundó el pecado? Allí sobrepujó la gracia. Amén, amén. Eso es lo maravilloso. Qué lindo. La justicia de Dios, dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Oiga eso. Qué maravilla, qué Dios como el que nosotros. La justicia de Dios, o sea, su ley. Su ley, ajá. Y también por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo tienen que ir los dos. Fe en la ley? Por claro, que sí. Por eso dice la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué es lo que no hay diferencia? Vamos al 23, rapidito. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Amén. Ahí está, amigo hermano. Ojalá que el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios pueda grabar esas palabras, esos consejos en nuestra vida. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que cada día nosotros podamos tener esa obediencia. Oh Padre Santo, en esta tarde venimos con mucho gozo y con mucha alegría, porque tú has hablado con amor para nosotros, Señor, al escuchar este tema tan lindo, tan maravilloso. Gracias, Señor, por ser paciente con nosotros. Síguenos ayudando, síguenos dando, Señor, ese entendimiento para entender claramente tus palabras, tus preceptos y todo lo que está escrito, porque ha sido para nuestra enseñanza. Bendice a cada uno de los que se dieron cita para estar con nosotros. Bendice a cada uno por nombre, a todos aquellos que te buscan con corazones agradecidos y el deseo, Señor, de estar preparados para tu venida. Quédate con nosotros y perdónanos y ayúdanos a ser fieles y obedientes. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.